Adelante, alguien quiere, se quedó con ganas de compartir, adelante. Estamos arrancando curso nuevo y la mejor manera de comenzar es ofrendando con esta oración. Quien la quiera leer en tibetano o en español, por favor, adelante. Yo leo, Sofi. Venga, Valentina. Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta por un manto de flores, la gran montaña y los cuatro continentes, adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idean Guru Radha Mandalakam Nirayatami. Refugio y el deseo. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta el día que logre la iluminación, por el poder de la bondad que genero dando y con haciendo el resto, que pueda alcanzar la budeidad por el bien de todos los seres vivos. Gracias, Valentina. A con- Entonces, estamos iniciando un curso sobre la muerte y los reinos de existencia. Y no solo vamos a hablar de eso, en este curso también vamos a hablar sobre cómo desde la visión del Abhidharma, que si recuerdan de los 5 libros, de los 5 temas fundamentales de un curso de Geshe, que es como doctor en budismo, estudias la ética, estudias la lógica, cómo pensar claramente, estudias cómo abrir tu corazón con todas las enseñanzas de Shantideva. Estudias sobre la vacuidad, Prajnaparamita y el Abhidharma Kosha, que dice Geshe Michael que bueno, no el Abhidharma Kosha, el Abhidharma. Y el Abhidharma incluye diferentes subtemas y es como la mitad prácticamente del curso monástico que él le tomó 25 años. Y si bien el Abhidharma corresponde a una, no a o sea, las escuelas más elevadas, no son las detallistas, que son las que se enfocaron al Abhidharma. Dice Geshe Michael que es en el Abhidharma donde encontramos las explicaciones más precisas sobre el karma. Este curso no abordó tanto una explicación sobre el karma, pero los temas que vamos a estudiar es sobre la muerte, los diferentes reinos de existencia, qué pasa entre el momento en el que dejas un reino y te vas a otro, es decir, entre la vida y la muerte, que es el bardo. Normalmente las explicaciones del bardo se consideran tántricas y solo en el Abhidharma puedes encontrar enseñanzas que desde las enseñanzas abiertas puedes, puedes estudiar para entender este reino de transición que no entra dentro de los 3 reinos. También vamos a hablar sobre cómo explica desde la cosmovisión budista el tiempo y el espacio. Y déjenme ver qué más. Y bueno, pues en esta clase va a ser prácticamente una introducción sobre lo que es los 3 reinos de deseo, específicamente los 3 reinos, específicamente el del deseo y el reino de la forma. Vamos a la que sigue, por favor, mamá. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, este texto es muy complejo estudiar el Abhidharma. Hay un libro que es el que enseña el Abhidharma, el texto que vamos a utilizar, el texto madre, es una antes, por favor. Es, gracias. Vamos a utilizar el texto principal, es el Abhidharma Kosha, y fue escrito por el Máster Vasubandhu. Él vivió en el 350 después de Cristo y
Es medio hermano de uno de los grandes que ya lo hemos mencionado en muchas clases, que es Asanga. Entre ellos dos, dice Geshe Michael, que está escrito la mitad de los libros que tienen el contenido del curso de Geshe, entre ellos dos. Y el Abhidharma Kosha, Abhidharma, que tiene la palabra Dharma, que es Dharma, ya lo hemos dicho en otras clases, es el conocimiento cualquier cosa existente. También se puede interpretar como Dharma, bueno, pues la palabra dicha por el Buda, pero en este contexto el Abhidharma viene de la palabra de Dharma, de algo que existe y entendido como el conocimiento que existe, y la palabra kosha significa tesoro, la casa del tesoro. Entonces el título de este texto es Casa del Tesoro del Conocimiento Elevado. Y como es muy complejo, siempre nos apoyamos de comentarios. En este caso, el comentario fue escrito por el primer Dalai Lama. Sí, podemos pasar a la que sigue. El primer Dalai Lama, que es Gendup Drup, y él, ¿de quién creen que fue alumno? Si ven las fechas, seguro que hay alguien aquí que puede deducir de quién es ¿De Jetson Kappa? contemporáneo. Exacto, que es el padre de nuestro linaje. Y su maestro, Jetson Kappa, él fue el primer Dalai Lama. Entonces, por eso es su santidad el primer Dalai Lama, Gendup Drup, y él vivió en el año de 1391 a 1474. Y pues fue educado por el maestro de maestros. Entonces, en este comentario es este es un comentario para poder entender la Abhidharma Kosha, y también a lo largo de este curso nos apoyaremos en otro texto, pero más adelante les diré cuál es la clase, que es el Lamrim Chemo, y ese fue escrito por Jetson Kappa. Entonces, este texto, este comentario, se llama Iluminación del Camino a la Libertad, y el significado de esta iluminación, dice Geshe Michael, que es como una linterna que te ilumina el camino, que así es como debemos de pensar de este libro. La que sigue. Entonces, hablamos de 3 reinos y nosotros formamos parte de uno. ¿Cuál creen que es el que formamos parte de los humanos? ¿El reino del deseo? Ujú. Sí, Irina. Tipi. ¡Ay, qué bárbara! Te oyes perfecto, Irina. Quiero decirles que Irina está a punto de tener una cirugía literal de vida o muerte y ha sembrado semillas y ha transformado dolor físico, emocional, para irse a la mejor versión de Irina. Entonces, de verdad, gracias por tu práctica, Irina, y nos tienes dedicando esta clase para ti. ¿Tu operación cuándo es? Es el 22 de enero, ya la próxima semana. Ya, va. Ay, cómo no supe que estabas aquí para dedicar el Tonglen para ti, pero bueno, entonces, sí, estamos en el reino del deseo. El reino del deseo, ahorita vamos a ver a detalle cómo se clasifica, pero básicamente lo que caracteriza este reino son a todos los seres que están constantemente pensando en 2 cosas. ¿Cuáles creen que son? Comida y sexo. Comida y sexo, exacto. Esos somos los del reino del deseo, buscando comida y sexo de forma consciente, de forma sutil o burda, de forma desesperada, desde las cucarachas hasta el humano más educado, siempre va a buscar alejarse de lo que le duele y buscar lo que le da placer.
Y lo que le da placer va a ser comida y sexo, y lo que le va a dar dolor es no tener eso. Entonces, ese es el primer grupo. Luego está el reino de la forma, que forma se puede traducir como, no sé, como la silueta de una persona o el contorno de algo, o incluso una forma que tú llenas en línea o en papel. Pero realmente aquí la forma se está refiriendo a la máxima expresión de la forma física y, y además suele ser muy bella. Los seres del reino de la forma tienen belleza, es como una expresión muy sublime de la forma. Y todavía tienen aflicciones, sin embargo, sus aflicciones ya no están condicionadas por esta necesidad de comida y sexo. Ya dejaron, aún hay un tipo de sufrimiento, pero ya no es en la forma tan burda como los que estamos en el deseo. Y el tercer grupo, el tercer reino, es el reino sin forma. En este reino ya no es físico, ya no hay un cuerpo, es mental y no lo vamos a ver en esta clase, es tema de la siguiente clase que Lucía nos lo va a compartir. Entonces vamos a ver a más detalle en qué consiste el reino del deseo. La que sigue, por vis. Entonces, el reino del deseo se caracteriza porque los seres que lo habitamos desarrollamos aflicciones mentales que no son virtuosas. A qué nos referimos cuando decimos no virtuoso? A los que están Que fuera no de la conducen a la compasión y del iluminación. amor. A ver, perdón. Jorge dijo que no conducen a la iluminación. Me encanta. Me encanta esa definición. Ahorita les digo por qué. Y Sonia, ¿tú qué comentaste? Los que están alejados de la compasión, del amor y la bondad. Cualquier Están cosa alejados que de la sea. compasión y la bondad. O efectivamente están alejados de la compasión y la bondad. Los celos, la Ajá. envidia, Pero, ¿por qué están alejados de la compasión, Sonia? Y tiene que ver con lo que dijo Jorge. porque no te iluminan. Ajá. O generan karma. Ajá. ¿tiene que ver con lo que no le das a otros? ¿O con lo que dañas a otros? ¿O tiene que ver con lo que te dañas a ti, lo no virtuoso? Yo creo que tiene que ver con las dos. Porque al dañar a otro también me daño yo. Exacto. Sí, desde esa lógica tiene que ver con los dos. La definición literal de no virtuoso, ahí les va. La vimos en el curso 5. Es aquella acción cuyo resultado te va a lastimar. Eso es no virtuoso. No, la moralidad o la virtud, de acuerdo a este sistema, a esta cosmovisión, no está basada en lo que das o no das a otros, sino tiene que ver con el hecho de que tú por verte dar eso, estás generando la impresión en tu mente, estás creando, fabricando el contenido de una realidad en el futuro que te va a doler. Entonces, cuando hablamos de que en el reino del deseo desarrollamos aflicciones que no son virtuosas, estamos diciendo que básicamente en otras palabras, que nos la pasamos haciendo babosadas que nos van a traer resultados que nos van a lastimar. Es eso. Y en este reino hay 6 tipos de seres. 6 tipos de seres, pero bueno, recordemos que estamos en una tradición donde se hacen listas y sublistas de las listas. Entonces vamos a la siguiente para ver cómo están clasificados. Bueno, en la siguiente imagen estamos especificando justamente cómo en el reino del deseo, esta palabra deseo, a lo que expresa la palabra deseo, a lo que significa, es literal que estás buscando siempre saciar tu necesidad de comida y sexo. Por eso está nuestro reino se llama reino del deseo. Entonces, ¿quiénes somos estas personas que estamos constantemente buscando comida y sexo? Vamos a la que sigue, por favor, mamá. Hay 6 seres diferentes, pero en realidad son el reino del deseo, también se puede dividir en 20, porque dentro de
de cada tipo de ser hay diferentes categorías de ese tipo de ser. La primera, dentro de la división de 6, están los infiernos, y los infiernos se dividen en 8. Tenemos infiernos, ahí los infiernos calientes, los infiernos fríos, eh, pero no vamos a entrar en tanto detalle hoy. Luego están los espíritus hambrientos o los espíritus aferrados. Y bueno, regresándome a los infiernos, cuando estás en un infierno, puedes estar un instante, pero lo puedes vivir como una eternidad. Entonces, ese es incluso uno de los dolores dentro de los infiernos. Va a haber una clase específica para describir los infiernos, entonces no voy a entrar en un detalle, pero es lo que caracteriza a los infiernos es que los seres que están en un infierno están en un sufrimiento extremo, es agonizante y es, es constante. Por ejemplo, nosotros en la dimensión humana tenemos sufrimiento, pero poquito le gozas, poquito te afliges. Gozas, te afliges, te afliges, te afliges. Un chispazo de risa y luego aflicción, aflicción, aflicción. Pero hay como es intermitente. En el reino, perdón, en el infierno es dolor durísimo todo el tiempo. Los espíritus hambrientos aquí en esta tarea venía como aferrados, digamos, pero también es horrible porque hay diferentes tipos de espíritus hambrientos. En las lecturas pueden ver también más detalles, pero hay seres que, por ejemplo, tienen un hambre voraz y sus cuerpos son con una boquitita chiquitita, chiquitita y no pueden ingerir el alimento que tanto quieren. Siempre sienten, es un nivel de insatisfacción, pero constante e insaciable. Pueden encontrarse rodeados de lagos, pero como les decía, tenían una boquita que no pueden detenerla. Pueden tener sed y tomar agua y no se sacian, no se sacian. Entonces, por eso se les llama como espíritus hambrientos, porque lo que buscan no lo pueden saciar y están constantemente eh, lastimados por esa necesidad de saciarse y no encontrar nada que los sacie. Luego, de abajo, de lo más gacho y ascendiendo hacia lo menos gacho, siguen los animales. Y no sé si a ustedes les pasó, pero bueno, yo antes de conocer el budismo me acuerdo que en muchos cursos y team buildings y hacías tu quimera y qué animal quieres ser. O luego veías esas imágenes de National Geographic y decías, wow, lo que sería ser un águila o un delfín, no sé, como que admirabas ciertos animales y decías, no, eso sí es libertad. Y luego ya cuando empecé a estudiar budismo me cayó el 20 de cómo los animales en realidad siempre están bajo un miedo constante. Sufren lo que sufre un ser en el infierno o en un espíritu hambriento, pero los animales están todo el tiempo con la angustia de que alguien más grande se los coma. Siempre, siempre hay un depredador. Y para el que no tiene depredador en el reino animal, pues está el humano, ¿no? Entonces, siempre observen a los pajaritos. O sea, los pajaritos están y pica un poquito acá, pero siempre hay como un nerviosismo, los conejos, esos animales que dices tú, ay, qué tiernos los animalitos, pero siempre, siempre están angustiados de que alguien vengan y en cualquier momento pueden, pueden ser comidos, pueden ser atacados, pueden ser quitados de su territorio. Entonces, ese es como el sufrimiento que permea sobre todo el reino animal, como este miedo de ser devorados. Y luego seguimos los humanos, que sí es razón que podemos, ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Al inicio, hay los que ya tienen, como Irene, ¿no? La determinación de yo quiero desarrollar la compasión, o sea, y ya se está alejando de deseos como más burdos o quizás no nos animamos a decirlos porque todos queremos más dinero, bajar de peso, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero nosotros mismos podemos notar cómo el Dharma ya empieza como a
a hacer que nuestras aspiraciones estén cada vez más orientadas a generar experiencias, generar capacidad en nosotros en las que podamos servir mejor a otros, dar mejor a otros, compartir más con otros. Entonces, pero aún con esas hermosísimas intenciones, cada vez más de forma consciente, cada vez, pero todavía en el subconsciente tenemos esa necesidad de comida y sexo. Si no, no estaríamos en este reino. Y, y los humanos, además, lo decíamos en otro curso, sí, sí tenemos algo bellísimo, una gran oportunidad, porque estamos justo en medio, si se fijan, de los reinos del deseo que más sufren y ahorita van a ver cuando expliquemos los que vienen, que en ciertas listas son 6, en ciertas listas son 5, como se divide el reino del deseo, 5 tipos de seres, pero no somos de los que más gozamos, no somos de los que más sufrimos, pero justo ese punto intermedio es lo que nos da la increíble oportunidad espiritual de saber que hay algo el más elevado, porque conocemos estados de goce elevados, momentos de felicidad, momentos donde genuinamente sientes esa compasión, ¿no? De la que habló Irene, o genuinamente sientes esa necesidad de, lo que quiero de este año es que los demás cultivemos la gratitud, como decía Sonia. Entonces tienes ya vistazos de un estado mental donde eso es lo que te hace feliz, pero también conocemos la envidia, conocemos los celos, conocemos el apego al azúcar, quizás a otras sustancias. eh, y entonces sabemos lo que sabe el dolor y eso nos puede dar, con sabiduría y con renuncia, eso nos puede dar el empuje de salida del samsara, nos puede dar el decir, guácala el sufrimiento, no más. Y el deseo, el goce también nos puede generar un deseo elevado de decir, si ya conozco una versión de mí donde me puedo, me río y se me expande el corazón, mi cuerpo se relaja, si ya conozco un orgasmo, lo que se puede sentir, como que, por qué no un estado donde siempre sea así? O sea, ¿por qué me voy a conformar con un estilo de vida, con una mente que tiene como siempre está cambiando de aburrimiento, de ordinariedad, de goce, de celos, envidia, cansancio? O sea, ¿por qué me voy a quedar ahí? Entonces, somos muy afortunados como humanos. Somos más afortunados de los que vienen, que son los semidioses o los, eh, los seres del placer, que es obviamente, no es que haya una imagen de los seres del placer, pero bueno, yo me lo imagino como estos rockstars o estos grandes deportistas que se paran en un escenario y todos quieren ser como ellos, que, bueno, aparentemente no se tienen que esforzar, que ya tienen talentos físicos o talentos artísticos, que sus cuerpos son hermosos, que tienen el dinero, la fama. Entonces, los seres del placer tienen tienen cosas que les dan como mucho, mucho placer. Pero, ¿por qué creen que no sería, ¿por qué creen que no sería tan deseable existir como un semidios o incluso como un dios? Los dioses ya tienen capacidades, por ejemplo, pueden incluso tener habilidades mentales como leer la mente, eh, pueden, pueden hacer que objetos aparezcan. O sea, hay ciertas cualidades o poderes sobrenaturales superiores a la de los humanos, pero ¿por qué creen que, no sé, pensando con esta lógica muy budista de, a ver, en mi siguiente vida quiero mejor, en vez de nacer como humana, quiero nacer como un semidioso, un dios, porque quiero poder leer la mente a la gente, o quiero tronar los dedos y hacer oro, porque los dioses y semidioses pueden hacer este tipo de cosas.
¿por qué no sería recomendable, por qué no sería lógico, desde una lógica budista, aspirar a eso? Porque eso no te acerca a la iluminación. Exacto, exacto, Fran. No te acerca a la iluminación, sigues atorado en samsara. Y además, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, mamá. Estos seres de gran placer que viven con estos cuerpos hermosos, sí, vámonos a la que sigue, que tienen cuerpos hermosos, fama, fortuna. Estos últimos dos grupos, que también los seres del placer habitan en el reino de la forma, solo que creen. En el reino de la forma son todavía más bellos. La anterior, por favor, donde están las tres mujeres. Si te puedes regresar, por favor, mamá. ¿Ustedes están viendo la diapositiva con tres mujeres o ven? Ah, gracias. Entonces, en el reino de la forma también habitan los seres de placer, solo que acá son todavía más bellos y como decíamos, lo que distingue a los que están en el deseo con la forma es que alcanzaron la forma más elevada de forma física. Su forma física es de las más exquisitas. Tienen fama, tienen fortuna, no se tienen que preocupar por nada en su vida, pero como dice Fran, no se están acercando a una iluminación. ¿Y por qué? Cuando todo está bien, cuando todo está bien, y lo platicaba con Irina, o sea, cuando le platicaba cómo estás, Irina, con tiene una cuestión médica, un tumor que está creciendo rápidamente y es debido a muerte que se lo quiten. Y le decía, a ver, dentro de todo esto, qué hermoso está pasando, ¿de qué te puedes regocijar? Y bien bonito cómo ella puede ver, a pesar del dolor físico, a pesar de esta prueba emocional tan dura, ella ve la gratitud a a la generosidad de la gente, a tener un camino espiritual, al decir, ¿no? Pues sí, es cierto que el cuerpo es impermanente y en cualquier momento se te acaba, porque fue de un momento a otro. O sea, Irina la vimos en Ciudad de México y era la persona al frente que contestaba todas las preguntas. Hacía yoga, o sea, ¿hace cuánto fue tu último maratón, Irina? Bueno, mi última maratón fue en el 2019, pero mi última Ah, carrera fue, bueno. pues mi última carrera fue el año pasado, pues todavía hice carreras el año pasado. Sí. Entonces, gracias, Irina. Entonces, en, a lo que voy es de que cuando las cosas se rompen en esos momentos de dolor, tu compasión, tu sabiduría, la pones a practicar así a máxima velocidad. Bueno, cuando tienes esta sabiduría, ¿no? Cuando sabes que hay un camino de salida, cuando quieres que haya un camino de salida y usarlo y puedes entender que es una purificación, entonces practicas. El dolor te hace practicar, te hace tener compasión, ver el dolor de otros. Y en el reino de la forma, como todos están en una fiesta de derroche de recursos y de belleza, constantemente, ¿qué creen? No tienen compasión porque nadie está sufriendo. Entonces, nadie siembra buenas semillas con nadie. Dicen que los últimos días, porque siguen siendo, ojo, no estamos hablando que por más bellos que sean y porque en cierto momento no experimenten aflicciones convencionales como las que tenemos en el reino del deseo, no quiere decir que ya están en un paraíso. Están en el samsara, aún están, está samsara y dentro de samsara está el reino del deseo,
el reino de la forma y el reino de la no forma. Y un paraíso de un Buda es el universo entero una vez que eliminas tus aflicciones mentales. Entonces, no están en un paraíso. Entonces, esta falta de dolor personal y en sus proyecciones de las personas con las que están, impide que siembren buenas semillas. Y llega un momento donde todas la única razón por la que están experimentando placer y esta belleza y este nivel de salud óptimo, ¿de dónde creen que viene? Pues viene de sus buenas semillas, ¿no? Es como si trajéramos como una tarjeta de crédito de semillas y siento que a lo mejor estar en ese reino, bueno, pues sí, como en ese reino es como que nada más estás echándote todo el crédito y no le estás abonando a la tarjeta. Exacto. Traes la tarjeta de débito con millones y no tienes que preocuparte por cuánto gastas porque es una cuenta, es un saldo grandísimo, pero no le estás metiendo. Entonces va a llegar un día donde la cuenta llegue a ceros y los días antes de que llegue a ceros, dicen, describen en el Abhidharma, por eso se le dice la escuela detallista, son sumamente detallados en sus explicaciones. Debaten muchísimo cuestiones súper técnicas, o sea, no filosóficas, técnicas, de que si el paraíso tal, que se llama como tal, en fin, el caso es de que empiezan a oler muy mal, empiezan como súbitamente de ser hermosos, se vuelven viejos, se vuelven demacrados y que creen todos a su alrededor, nadie quiere estar con ellos. Y lo más horrible es que de estar en un pseudo paraíso de placer, el, tras su muerte van súbitamente al peor de los reinos, a los infiernos. ¿Por qué? ¿Por qué hay una caída tan agresiva de estar en placer, a, de vivir eternamente en Ibiza, con playa hermosa, todo de último modelo, a un infierno que te arde? Ya lo dijeron implícito. Es porque solo pensaron en sí mismos, sí mismas y los mandaron al buró de crédito. Exacto, sí, Martín, porque no sembraron semillas, porque en ese estar tan ensimismados no sembraron semillas, no hicieron nada virtuoso por los demás, o sea, no se vieron a ellos ayudando, dando un ride, compartiendo comida, porque nadie necesitaba, nunca se les ocurrió, total, se fueron hasta abajo. Y eh, pregunta de tarea, pregunta sobre cómo está compuesto el reino de la forma. Ahora sí, vámonos al edificio de varios pisos. Entonces, el reino de la forma tiene, tiene diferentes secciones o diferentes niveles y cada nivel también tiene diferentes secciones. Entonces, los primeros tres niveles de la forma, del reino de la forma, tienen tres secciones cada uno. Entonces, 3 por 3, ahí tienes 9 de los 17 en total, de las 17 secciones de las cuales está compuesta el reino de la forma. Entonces, son tres niveles superiores con tres secciones cada uno y el cuarto nivel tiene 8 secciones. Y lo que más importa de esta, sí es pregunta de tarea, pero lo que más me importa que se entienda de estas divisiones es que lo que genera estas divisiones es la, lo que te lleva a una sección en particular, obviamente de los primeros niveles al último nivel, estás hablando de mayor placer, de una capacidad que es más sutil y más fina en cómo se vive ese placer. No vamos a ahondar más en ello,
pero la causa para llegar a esa sección en particular viene en que en otra vida tú sobre todo practicaste la meditación y dependiendo el nivel que alcanzaste en tu meditación te puede llevar ahí. Hemos hablado a lo largo de todos estos cursos de cómo la meditación es importante porque es la manera en la que vamos a ver la vacuidad y hasta que no percibamos la vacuidad, pues no vamos a poder realmente ver o sea, las semillas, no vamos a poder sembrar las semillas para nuestra iluminación. Estamos sembrando desde ahora semillas para nuestra iluminación, pero cuando tengamos la percepción directa de la vacuidad, eso se va a acelerar. O sea, ya es paso siguiente, meta siguiente, nirvana, y si lo hacemos como dichita, iluminación. Entonces, es la única forma en la que realmente podemos dejar de sembrar las causas de nuestro sufrimiento. Entonces, sí queremos la meditación por eso, pero si solo meditamos y no tenemos un objeto virtuoso cuando meditamos, es decir, hoy Chio en la meditación de hoy nos guió en ver el dolor de alguien y querer eliminar el dolor de alguien. Ese es un objeto virtuoso. Nuestro objeto es la compasión, es nuestra compasión hacia el dolor de otros. En otras ocasiones hemos meditado sobre nuestro maestro de corazón, ver sus cualidades con la intención de impregnarnos de esas cualidades. Y hay diferentes meditaciones, pero hay lugares en Asia y momentos históricos donde meditar se confundió con una idea de que meditar es simplemente poner la mente en blanco, no pensar en la nada. En cierta forma tiene algo de virtud porque o es neutral, porque al estar meditando, pues obviamente no le estás teniendo celos a alguien. Si realmente estás enfocado en, no sé, tu respiración o en blanco, blanco o la vela, como me ha tocado conocer ciertas meditaciones de otras tradiciones, pues ya no estás pegándole a alguien, ya no le estás gritando. Entonces, en esa manera sí se puede decir que por lo menos no hay una no virtud que es buena, pero el meditar simplemente en tu respiración o en la luz o en el blanco, ah, sí va a generar un estado placentero en ti, sí vas a notar que tu atención se vuelve más plena, pero no estás desarrollando virtud. Y las meditaciones de este linaje son para que generes semillas poderosas para tu iluminación. Y los objetos de meditación que hemos ido trabajando en nuestras meditaciones es justamente para eso. Entonces, cuando en otra vida los seres estuvieron meditando sin un objeto virtuoso y alcanzaron niveles muy profundos de atención, pero sin la compasión y la sabiduría, están generando el karma para irse a este reino a convertirse en un ser de placer, irte al reino de la forma. La que sigue, por favor. Y bueno, hay dos diferentes paraísos que tienen el mismo nombre de Okmin. Está un Okmin que es uno de estos 17 niveles que describimos recién. En uno de los 4 niveles hay una sección a la que se le llama Okmin o bajo ningún otro. Okmin es paraíso. Y este está dentro del reino de la forma y hay otro paraíso, otro Okmin, que aparte su nombre es como más específico, el paraíso debajo de ningún otro. Y ese Okmin ya se considera, es uno de los paraísos del Buda. Entonces, nada más quieren que los detallistas, los maestros detallistas quieren que sepamos que aunque hay 2 Okmins, no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo?
Si decimos que uno es de un paraíso de Buda y otro es de un reino de la forma, en esencia, ¿qué es lo que los distingue? En los dos se goza, pero ¿cuál es lo que los distingue? La bodichita, La bodichita, ajá. ¿En qué forma, Martín? en que en uno se auto... La bodichita evita que... hace que la dedicación de méritos y ayudar a los demás no degrade el karma y se autosustente. Y en el otro decae y termina en un infierno. Ujú, eso. Que en el Okmin del reino de la forma estás gozándola, pero eventualmente se va a agotar ese karma. Y en el Okmin Tukpo, en en ese paraíso, se va a agotar, se va a agotar en algún momento. ¿Puede un Buda dejar de ser Buda? No puede dejar de ser Buda, ¿no? Porque tiene bodichita. Porque tiene bodichita y eliminó algo. Sus aflicciones mentales. Exacto. Ujú. Eliminó sus aflicciones mentales con bodichita. Así que llegó a un paraíso y ese es permanente. Y si no fuera permanente, deberían de colgarme en este momento la llamada e irse de aquí, porque si no estamos dedicando nuestro tiempo para algo que nos ayude a cultivar una mente que pueda crear un paraíso que sea permanente, no sirve de nada. Entonces, sí, esa es la distinción. Y ya para cerrar, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, a ver, recapitulemos. En, recapitulemos antes de, de este curso que iniciamos hoy. En el curso uno hablamos sobre las tres actitudes que te hacen budista, o sea, la esencia del budismo. Sabiduría, bodhicitta, sabiduría, entender cómo es imposible que la realidad que percibo no venga de la manera en la que trato a otros. Bodhicitta, el deseo de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y renuncia, esa decisión, esa determinación de decir estoy harto del sufrimiento y quiero irme, no quiero un reino de dioses, no quiero un reino de Okmin, que de la forma, no quiero incluso el de la no forma donde ya ni siquiera me tengo que preocupar por un cuerpo, no, yo quiero el paraíso de un Buda, iluminación total. Y luego en el curso 2 hablamos sobre el refugio, porque la bodhicitta es el refugio más elevado. En el curso 3 vimos la meditación, en el curso 5 hablamos sobre el karma, cómo se generan nuestra realidad, las semillas. En el curso 6 hablamos sobre la vacuidad, fue vacuidad puritita. En el curso 7 hablamos sobre los votos del bodhisattva. Y ahora estamos aquí y en todos los cursos siempre ha habido un mensaje que es constante. Muchos conceptos, muchas listas, pero siempre un mensaje que es imposible que la realidad no venga de la manera en la que trato a otros y que de lo, todo ese paraíso lo puedo crear si sirvo a los demás, sirviendo a los demás, porque si sirvo a los demás, me sirvo a mí, ¿no? Como decía Sonia, está intrínseco. Entonces, ¿no les parece que hablar de reinos del infierno, o sea, algo no les está haciendo corto ser, sí, corto, al hablar como de un infierno, de dioses,
si todo el entrenamiento con el que hemos estado operando hasta este curso tiene que ver con ver que las cosas están vacías, o sea, como que suena como que existiera un infierno ahí, no sé, que si, no sé, le escavo, me voy al infierno y luego, si me elevo, me voy al cielo. ¿Cuál es la pregunta, Sofi? La pregunta es, ¿qué es lo que causa cada uno de los reinos? Porque de lo que hemos ido entrenando nuestra mente a pensar es que nada existe. Incluso hubo una clase donde lo vimos en el curso 6 donde hablamos de vacuidad, que incluso mis proyecciones vienen de mis semillas. O sea, todo es mente. Entonces, cuando hablamos Master Vasubandhu o su santidad el primer Dalai Lama nos están hablando de reinos con bocas chiquitas, con infiernos calientes, infiernos fríos, como tanto detalle de lugares y al mismo tiempo hemos escuchado que todo es mente, que todo, o sea, que todo está vacío. eh, no sé, me da curiosidad si alguien nos dice, pero ¿cómo? ¿Que no se supone que todo viene de nuestra mente? Son estados de la mente, ¿no? Esos infiernos. Exacto. Estos infiernos no son como que me voy a cierto lugar y ahí voy a encontrar el infierno. Puede ser aquí mismo, en este plano simplemente es un cambio de percepción. No es como que, ay, sí, voy a renacer como animal porque mis células mutaron y se convirtieron en un animal. Es solo de repente mi percepción, me percibo con garras en vez de con manos. Es un cambio de percepción. Exactamente, Fran. Quizás lo pregunto porque fue un tema que a mí cuando yo empecé a estudiar me generó me costó mucho hacer este curso. Y más cuando entramos en toda la descripción de los reinos del infierno. Como que decía, como que no entendía en ese momento cómo es posible que te describan algo con tanto detalle como si ahí existiera. Y es justo como nos dice Fran. En realidad son cada uno de estos reinos existen como una proyección de nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Qué dirían? ¿Cuál es la causa de estos reinos? Nuestras semillas, ¿no? O sea, al final dentro de la simulación, Exacto. depende de las semillas que tú estés poniendo, estás viviendo la simulación de, bueno, o hacia la iluminación o hacia estos infiernos, ¿no? Y puede ser en un instante, exacto. Es las semillas. ¿Podemos ir a la siguiente y última diapositiva? Entonces, nuestras semillas o nuestro karma pasado es lo que está forzándonos a proyectar un determinado reino de existencia. Si estamos juntos como humanos en planeta Tierra, pues ya sabemos, en nuestra vida pasada, pues no compartimos mucha comida y estuvimos muy apegados a la comida y al sexo y pues eso nos trajo a este reino de categoría humana. Y lo que estemos haciendo ahora es lo que va a crear a la siguiente realidad donde entremos. Y es un cambio de percepción. No es como que sea un mundo diferente. O sea, son incontables los mundos, pero porque son incontables las percepciones.
Y por eso Máster Vasubandhu puede hablarnos en el Abhidharma Kosha sobre estos reinos y mostrar tantos detalles, porque es verdad que debido, como resultado de una proyección forzada por nuestro karma pasado, es por lo que es totalmente aceptable afirmar, o que el maestro Vasubandhu afirme, que hay y describa con tal nivel de detalles diferentes formas de vida, diferentes reinos. Si leen, si leyéramos, no, no lo he leído, pero si leyéramos la Abhidharma Kosha, o sea, te describen con punto y seña que cómo eran sus bocas, sus cuerpos, o sea, toda esa descripción no quiere decir que sea autoexistente, pero las proyecciones pueden generar ese nivel de detalle, porque y por eso es que podríamos experimentar después de esta vida un reino similar. Y de lo que se trata este curso, de lo que se trata esta clase, es que justo, digamos, es tener todos esos detalles para decir, no, no me convence, no, no es lo que quiero. Estos reinos ya fueron lo que tuve en incontables vidas, pero ya no es lo que aplica para mi futuro. Y nuevamente Geshe-la nos recuerda que es bien preciado esta oportunidad que tenemos de estudiar y de enfocar nuestra mente a hablar sobre el salirnos del samsara, porque es muy cambiante, es un suspiro lo que dura esta vida y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla ahora que tenemos la salud, la claridad mental y sobre todo esa bodichita en nuestro corazón. Y pues con eso terminamos la clase. Antes nada más de explicarles la meditación, me gustaría escuchar si hay alguna duda, algún comentario. Yo la duda que tengo es en los que vimos hoy, el reino del deseo, bueno, y sus 6 diferentes reinos, y de la forma, en ambos, todos los seres que están ahí tienen cuerpo, ¿verdad? Sí, todos en el del deseo y en el de la forma tienen cuerpo Ok, y en la no forma no tienen cuerpo. ok. Y me faltó decir algo del reino de la forma. El reino de la forma podemos ir con en esta vida, podemos ir al reino de la forma. Podemos alcanzar en meditación el estado de hecho. Cuando tienes la percepción directa de la vacuidad, te vas al reino de la forma y no puedes quedarte ahí, no tienes el karma para quedarte ahí, tu cuerpo no puede ir ahí, no tiene ese karma, pero tu mente sí puede tener el karma para estar ahí unos instantes, unos minutos mientras ves la vacuidad directamente y la próxima clase, la meditación, no es recomendable, como decíamos, meditar en el reino hacer meditaciones que solamente se queden en experimentar placer meditativo y sin un objeto de meditación kármicamente poderoso, porque ya hacer eso permanentemente o constantemente puede llevarte a uno de estos niveles del reino de la forma. Pero sí, a veces con ciertos objetivos es bueno practicar ciertas meditaciones porque te entrenan para entrar al reino de la forma, porque sí, también es una herramienta necesaria para la percepción directa de la vacuidad. Entonces, la meditación que haremos la próxima clase creo que va a ser la meditación, la danza del león, va a ser una nueva, entonces no se la pierdan, media hora antes de nuestra clase. Hay nada más como comercial, pero sí, Martín, sí tienen cuerpo en la Y forma de de, deseo. y del reino de la forma, en alguno de esos 4 niveles,
¿es donde es la percepción directa de la vacuidad o es otra lugar aparte de ese reino de la forma? ¿Se habla de eso? Estás en el reino del deseo, pero tu mente alcanza el estado del reino de la forma. Se va al reino de la forma, tu mente viaja. Ah, ya. Y ahí es donde tiene esa realización y regresa. Y cuando regresas, regresas a las mismas aflicciones. O sea, si antes de irte te dolía la pierna, tenías la rodilla rota, regresas y regresas al cuerpo con la rodilla rota. Pero hay una diferencia. Y esto es lo más importante, yo creo que se podrían llevar del curso, de la clase. ¿Cuál sería esa diferencia? O sea, ¿cuál sería la diferencia de que te doliera tu rodilla rota antes de tener la percepción directa y que regreses, tengas la percepción directa y regreses a ese cuerpo con la rodilla rota? ¿Cuál es la diferencia? Mentalmente, ¿qué cambió? Porque hay algo que cambió y ya no hay marcha atrás después de la percepción directa de la vacuidad. Mm, que ya sabes en cuántas vidas vas a alcanzar la budeidad. Sí, esa es una realización de la percepción directa de la vacuidad, pero no es la respuesta particular a esta pregunta. Pero sí la tienes, Martín. Ya sabes, ¿qué es lo que sabes? Hay tres Realmente cosas las que sabes. emociones son la clave que te da el universo para entender el para qué de todo. ¿Que ya no te la crees? No es para que duele, es para que Ay, entienda. No es porque ¡ay, me es toca a mí, Pau! para qué de todo. Y si te toca, es porque estás Lo, lista para evolucionar. Pero ya, que nos ajá, toque más suavecitas, ¿verdad, Tara? Por favor. Entonces, la conexión intestino-cerebro es muy interesante. Tiene muchísimos puntos de abordar. Para mí ha sido fabulosa. mamá, Y el intestino ¿está es hablando conocido como Pau el con Sí. segundo nosotros? cerebro, pero realmente yo diría que debería Ah, es Muy que está en otra bajito. clase. debido a la Ah, Sí, ok. sí, no, Bueno, perdón. entonces si quieres Que ya no muteate, te mamá, la pero crees que el dolor. exacto. Sí, por favor, ponte en mute porque se oye el fondo tuyo, pero sí, esa es la respuesta. La diferencia es que ya no te la crees. Ya no te la crees que la rodilla está rota por mala suerte o porque hiciste ejercicio de más o lo hiciste mal o porque tuviste un accidente porque el otro se pasó el alto y te chocó. No, ya no te la crees. Cualquiera que sea el motivo que antes te daba, tú ya sabes que tú en el pasado creaste la semilla para que esa rodilla se rompiera y entonces ya no te enojas, ya no te frustras, te sigue doliendo la rodilla, sigue estando rota, quizás te van a tener que operar, quizás ya no vuelvas a caminar igual, pero ya no estás enojada con algo que no existe, con una razón que no es real. Sabes que fuiste tú en el pasado una vez que tuviste la vacuidad. Antes de tener la percepción directa de la vacuidad, lo podemos pensar, lo podemos ah, razonar con lógica, lo podemos machetear para tratar de fingirlo hasta que se nos haga realidad, pero nunca, nunca va a ser real, nunca vamos a ver la, la autoexistencia, vamos a desmantelar la autoexistencia hasta que tengamos la percepción directa de la vacuidad. Eso sería lo que cambiaría. Y bueno, no mandé la diapositiva, una disculpa, pero la tarea de meditación, la mando en el chat, es que vamos a hacer una meditación analítica de por qué un ser altamente realizado como Máster Vasubandhu describiría detalles de un mundo de que no existe. O sea, ¿por qué Vasubandhu va a escribir miles de páginas que hablen y describan los infiernos si en realidad nada de eso existe? Nada existe entendido como que haya un lugar
autoexistente, hecho de fuego y demonios. No existe. Todo es una percepción de la mente. Y todos lo hemos experimentado de alguna forma como el dolor, no sé, en un momento de nervios, o sea, te duele muchísimo. Entonces, la meditación de hoy de esta clase es por qué Master Vasubandhu, autor de la Abhidharma Kosha, el libro principal para estudiar las enseñanzas de Abhidharma, por qué él destinaría su vida a escribir textos que describen con tanto detalle tantos reinos, tantas divisiones, si no existen realmente esos lugares, si como nos dijo Fran, solo existen como proyección de nuestra mente. Entonces, esa es la meditación, como ahora sí déjense libres a dónde los lleva este análisis, es una meditación analítica y me platican la próxima clase cómo nos fue. Y vamos a la siguiente diapositiva, tenemos un grupo de WhatsApp para, para donde nada más damos avisos de la clase, estamos compartiendo el chat, el link de Zoom, pero también es un espacio para atender cualquier duda sobre la tarea o cualquier duda de su día a día de cómo aplicar esto en temas más concretos o problemas o proyectos que quieran realizar. Los invitamos también a apoyar a la ILL, Asian de... Ay, se me fue el nombre. Asian Legacy Library, que es de donde los que rescatan estos textos antiguos, los transcriben y los mandan a Geshe-la y grandes maestros para que puedan ser traducidos al inglés y a múltiples idiomas. Entonces, todo viene de ahí. Y si nadie tiene algún comentario o pregunta final, me gustaría que ya cerráramos con la ofrenda del mandala. Bueno, Chio, ¿puedes hacer la ofrenda del mandala? Claro que sí, gracias. Sashi, Buki, Yushi, Mento, Aquí está la gran tierra, llena de aroma a incienso, cubierta de un manto de flores, la gran montaña, los 4 continentes adornados por la joya del sol y la luna. En mi mente las convierto en el paraíso de un Buda y te las ofrendo todas a ti. Que con esta acción todos los seres experimenten el mundo puro. Idam, Guru Ramna, Mandarakam, Nityatayami. Gracias, Fran. La que sigue, por favor, mamá. Disculpa que estoy aquí, no lo leo. Dedicación a bondad de una acción que por la bondad que acabo de realizar todos los seres vivos completen la colección de mérito y sabiduría y así generen los 2 cuerpos supremos que el mérito y la sabiduría crean. Yeah. Yeah. Dulces sueños. Buenas noches. Buenas noches a Gracias, todos. buenas noches. Gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Descansen. Irene, estamos contigo, hermosísima. Una linda Gracias. semana.